La filosofía del racionalismo se basa en la idea de que la razón es la fuente del conocimiento y que el pensamiento es la principal herramienta para obtenerlo. El racionalismo se caracteriza por considerar que la razón es la única fuente de conocimiento, rechazando los sentidos porque pueden engañar, defender las ciencias exactas, especialmente las matemáticas, creer en las ideas innatas, es decir, que nacemos con conocimientos que solo tenemos que recordar, utilizar el método lógico matemático para explicar y confirmar los razonamientos empíricos, considerar que la razón es capaz de captar principios evidentes de los cuales se deducen otras verdades. El racionalismo fue un movimiento que predominó en Europa durante los siglos XVII, XVI y principios del XIX. Algunos de sus principales exponentes son Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz y Popper. En la vida cotidiana, se aplica la razón en situaciones como resolver operaciones matemáticas, deducir que la alternancia entre el día y la noche se debe a la rotación de la Tierra, conocer que los huracanes se forman como un método natural de la Tierra para equilibrar su temperatura, deducir que las mareas se producen por la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra. El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente y base del conocimiento humano, por encima de la experiencia sensorial o los sentidos. Según esta perspectiva, el conocimiento verdadero se obtiene a través de principios innatos, el pensamiento lógico y la deducción, en lugar de depender únicamente de la observación del mundo. Principales características del racionalismo. Confianza en la razón. La razón humana tiene la capacidad de descubrir verdades universales y necesarias. Conocimiento a priori. Cree en la existencia de ideas o conocimientos innatos, que no dependen de la experiencia. Método deductivo. Utiliza la deducción lógica para llegar a conclusiones, partiendo de premisas universales y generales. Desconfianza en los sentidos. Los sentidos pueden ser engañosos y, por lo tanto, no son una fuente completamente confiable para adquirir conocimiento. Principales representantes. René Descartes. Considerado el padre del racionalismo moderno, propuso el famoso principio cogito, ergo sum, pienso, luego existo, como fundamento del conocimiento. Baruch Spinoza. Defendió que la realidad es comprensible a través de la razón y que todo está relacionado en una única sustancia divina. Gottfried Wilhelm Leibniz. Introdujo la noción de las mónadas y creía que las verdades eternas pueden descubrirse mediante la razón pura. El racionalismo tuvo gran influencia en la filosofía moderna, especialmente durante la Ilustración, y se contrapone al empirismo, que enfatiza la experiencia como base del conocimiento. La filosofía del racionalismo se caracteriza por un enfoque en la razón como el medio principal para alcanzar la verdad y el conocimiento. En lugar de depender de los sentidos o la experiencia, el racionalismo sostiene que la mente humana tiene la capacidad de descubrir principios universales y necesarios a través del pensamiento lógico y la deducción. Principios fundamentales del racionalismo. La razón como fuente principal del conocimiento. El racionalismo afirma que el conocimiento verdadero proviene de la razón, ya que los sentidos pueden ser engañosos. Por ejemplo, aunque nuestros ojos perciban un palo recto como doblado al sumergirlo en agua, la razón nos dice que sigue siendo recto. Conocimiento a priori. Existe conocimiento innato o ideas que no provienen de la experiencia sensorial, sino que están presentes en nuestra mente de manera intrínseca. Ejemplos de este tipo de conocimiento son las matemáticas o los principios lógicos. La deducción como método de conocimiento. Los racionalistas emplean el razonamiento lógico y deductivo para obtener conclusiones a partir de verdades universales. Esto contrasta con el método inductivo del empirismo, que se basa en la observación y la acumulación de datos. Verdades necesarias y universales. El racionalismo busca descubrir verdades absolutas que sean aplicables en todas las circunstancias, como los principios matemáticos o las leyes de la lógica. Ejemplo de la filosofía racionalista. Un ejemplo clásico es el método cartesiano de René Descartes. Descartes buscó un conocimiento indudable y lo encontró en la proposición cogito, ergo sum, pienso, luego existo, que demuestra que el acto de pensar prueba la existencia del ser pensante. Desde este punto, construyó su sistema filosófico utilizando deducciones lógicas. Contraste con otras filosofías. El racionalismo se opone al empirismo, que defiende que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, representado por filósofos como John Locke, George Berkeley y David Hume.
Mientras el empirismo confía en los sentidos y las observaciones, el racionalismo pone su fe en la capacidad de la mente para razonar. La filosofía del racionalismo es una búsqueda de conocimiento basada en la razón pura y los principios lógicos, con la convicción de que la mente humana puede alcanzar verdades absolutas sin necesidad de depender exclusivamente de la experiencia sensorial. La filosofía del racionalismo trata sobre la idea de que la razón es la principal herramienta para alcanzar el conocimiento verdadero. Según esta corriente filosófica, las verdades universales y necesarias no se descubren a través de la experiencia sensorial, que puede ser engañosa, sino mediante el uso del pensamiento lógico y el razonamiento deductivo. Ideas principales del racionalismo. La razón como fuente principal de conocimiento. La mente humana tiene la capacidad de llegar a verdades absolutas y universales a través de la reflexión lógica. Existencia de ideas innatas. Los racionalistas creen que hay conceptos o principios que están presentes en nuestra mente desde el nacimiento, como las nociones de matemáticas, lógica o moralidad. Deducción lógica. El racionalismo utiliza la deducción para derivar conclusiones a partir de premisas evidentes y universales, en lugar de basarse en observaciones del mundo. Verdades necesarias. Busca descubrir verdades que no cambian, como las leyes matemáticas o las relaciones lógicas, que no dependen de circunstancias específicas. Temas principales que aborda. La naturaleza del conocimiento. ¿De dónde proviene y cómo sabemos que algo es verdadero? El papel de la razón frente a los sentidos. ¿Es más confiable lo que deducimos racionalmente o lo que percibimos con nuestros sentidos? La existencia de Dios y la realidad. Muchos racionalistas, como Descartes, usaron la razón para demostrar la existencia de Dios o explicar la naturaleza de la realidad. Ejemplo. René Descartes, uno de los principales racionalistas, afirmó que debía dudar de todo lo que no fuera absolutamente evidente. Esto lo llevó a concluir que lo único indudable era el hecho de que estaba pensando, lo que formuló como cogito, ergo sum pienso, luego existo. A partir de este principio, construyó un sistema filosófico basado en deducciones lógicas. El racionalismo trata de responder a las grandes preguntas filosóficas confiando en la razón humana como la mejor herramienta para alcanzar la verdad y explicar la realidad. La filosofía del racionalismo sirve como una herramienta para comprender y analizar el mundo basándose en la razón y el pensamiento lógico, en lugar de depender exclusivamente de los sentidos o la experiencia. Su utilidad se manifiesta en varios aspectos fundamentales. Búsqueda de verdades universales y necesarias. El racionalismo permite identificar principios que son válidos en cualquier circunstancia, como las leyes matemáticas, las normas lógicas o los principios éticos. Esto proporciona una base sólida para el conocimiento y la ciencia. Fundamentación del conocimiento ayuda a establecer criterios claros para distinguir entre lo verdadero y lo falso, buscando verdades indurables. Por ejemplo, René Descartes usó el racionalismo para construir un sistema filosófico basado en la certeza de pienso, luego existo. Desarrollo del pensamiento crítico fomenta el análisis lógico y la capacidad de cuestionar las creencias infundadas. Al centrarse en la razón, el racionalismo impulsa una reflexión más profunda y rigurosa sobre los fundamentos del conocimiento. Progreso en las ciencias y las matemáticas. El racionalismo tuvo un impacto significativo en el desarrollo de disciplinas como la física, las matemáticas y la filosofía. Su énfasis en el pensamiento lógico y deductivo permitió avances como los de Isaac Newton y otros científicos modernos. Exploración de conceptos metafísicos. El racionalismo permite abordar preguntas filosóficas fundamentales, como la existencia de Dios, la naturaleza del alma o el origen del universo, utilizando la lógica y la deducción en lugar de depender de la experiencia sensorial. Base para sistemas éticos y políticos. Los principios racionalistas influyeron en la Ilustración, una época que promovió valores como la libertad, la igualdad y la razón como base para organizar sociedades y construir sistemas políticos más justos. Ejemplo práctico. En matemáticas, los principios racionalistas se aplican para resolver problemas utilizando la lógica deductiva. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras no depende de la experiencia directa, sino de deducciones basadas en principios geométricos universales. La filosofía del racionalismo sirve para fundamentar el conocimiento, desarrollar el pensamiento lógico y crítico, avanzar en las ciencias, y proporcionar una base sólida para entender conceptos abstractos y universales.